Doctor, a mi papá cuando camina le agarra un dolor muy fuerte desde el cuello, le toma todo el brazo y le molesta al respirar. ¿Puede ser neurológico? Si el dolor comienza en el cuello y toma todo el brazo, hay que pensar que quizás tenga algún problema a nivel de la columna cervical, que es lo más probable. También eso puede ser debido a una hernia de disco, puede ser debido a una artropatía cervical, fundamentalmente. No hay que descartar en estos casos que cuando comienza a caminar y el dolor se traslada de cuello a la zona pectoral y toma el brazo, también hay que descartar que no tenga un tipo de angina cardíaca, es decir, que no tenga una disminución del flujo cardíaco y eso le produzca un dolor precordial y probablemente sea un preinfarto. Así que hay que tener en cuenta tanto un estudio neurológico como un estudio cardiovascular. Bien. Doctor, ¿una persona con Alzheimer puede sufrir un deterioro más veloz cuando tiene cambios de lugar de internaciones? Una persona con Alzheimer, además de tener los típicos trastornos de memoria, tiene también episodios de desorientación. Desorientación temporal, es decir, en el tiempo, no sabe qué día es, qué fecha es, de desorientación personal, no sabiendo quién es ella o quién es, o él, o quiénes son los familiares o quien los rodean, y también desorientación espacial, es decir, en el lugar. Si nosotros cambiamos su hábitat y lo ponemos en otro lugar, probablemente la desorientación se acelere, porque ya los pequeños reconocimientos que tiene sobre su lugar al cual está habituado ya no los va a tener. Por lo tanto, es muy probable que algunos de los síntomas, especialmente la orientación, los trastornos de memoria y a veces, como consecuencia de ello, los cambios de conducta, se aceleren si cambiamos el hábitat. Así que es muy probable que en estos casos donde los pacientes necesitan una cierta protección y no acepta, ahora que está de moda, una burbuja de contención, puede cambiar eso y eso hace que cambie su estilo de vida y por lo tanto empeore la enfermedad o por lo menos sus síntomas. Habría que evitar esos cambios, por lo menos constantes. En la medida de lo posible habría que evitar esos cambios bruscos, exactamente. El doctor recomendó hacer mandalas para combatir el deterioro neurológico. ¿Se refería a pintarlas? ¿Qué otras cosas puede hacerse? Muchas gracias. Desde el punto de vista de la estimulación cognitiva son muchas las cosas que se pueden hacer. Por supuesto que los mandalas forman parte de eso y sí, es colorear los mandalas en diferentes colores y tratando de buscar una estructura y combinar los colores en la forma. Eso hace que el cerebro funcione mucho mejor. Pero además se puede hacer otras cosas, como por ejemplo crucigramas. En los casos de los crucigramas, que sí pueden ser muy complejos, se pueden hacer la sopa de letras, por ejemplo, que también ayuda. La lectura es muy importante porque estimula el sistema nervioso. El ver películas y tratar de recordar, por ejemplo, la trama de esa película el otro día o a la noche, también ayuda mucho. La sociabilización, el intercambio de opiniones, la comunicación con otras personas también va a ayudar mucho. Es decir, es un contexto general donde la rehabilitación cognitiva es muy global y aplica en todos los términos, inclusive lo que nosotros llamamos arte terapia, que es dibujo, pintura, expresión musical, expresión artística, danza. Todo eso también ayuda a la rehabilitación. Una vez usted me dijo que era interesante leer cosas, siempre me acuerdo de esto, de lo que uno no está tan familiarizado. Porque uno puede leer y enriquecerse, yo, en comunicación, o si uno es abogado en derecho, pero si uno empieza a transitar otras áreas, también ejercita de una manera el cerebro. La incorporación de conceptos nuevos es muy importante, porque eso nos obliga a pensar y a tratar de replantearnos algunas cosas. Ahora, si lo hacemos siempre en lo que estamos habituados, como vos bien decís, Cristian, entonces se pierde un poquitito esa estimulación. Sí. Lo bueno es tratar de transitar otras áreas que normalmente uno no las tiene en cuenta. Así que eso es muy importante lo que vos me decís. Me lo dijo usted, por eso me acuerdo. Veo que todavía algunas cosas me acuerdo. Estamos ahí todos. Me hicieron el test neurocognitivo y los resultados salieron bajos para lo normal. Y tiendo a olvidarme las cosas. ¿Qué debería hacer? Todos los test neurocognitivos, ya sean los más simples como el Mini-Mental, el ACE, por ejemplo, el INECO, hay muchos test que
son un complejo de test para evaluar bien la función y el funcionamiento neurocognitivo. Ahora, si esos test están bajos y tiene un problema de memoria, todo hay que ponerlo en contexto de las actividades de la vida diaria. Si los trastornos que uno tiene interfieren con las actividades normales que uno realiza, ya sea en el ámbito familiar, en el hogar, o en el ámbito laboral, o en el ámbito social, entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer la consulta rápidamente para ver si no necesita tratamiento o necesita profundizar, por ejemplo, con diagnóstico por imágenes, una resonancia, una tomografía, para descartar otras enfermedades o para descartar la posibilidad de tener una demencia tipo Alzheimer o enfermedad vascular. Pero siempre hay que poner en contexto de estos estudios y de los síntomas que presenta el paciente en base a las actividades de la vida diaria. Es decir, si puede cumplir con todas las actividades sin que interfieran. Si interfieren, entonces hay que tener cuidado. Bien. Estoy con parálisis facial y es la segunda vez que me pasa. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Qué puede ser?, pregunta Silvia. La parálisis facial son de dos tipos. La central, que es cuando existe algún problema en el cerebro, y la periférica, que es la más común, que cuando toma el ojo, por ejemplo, no se puede cerrar el ojo, y una desviación de la hemicana, que es la más frecuente, la periférica, esa puede obedecer a un trastorno que se llama frigore, porque en algunos casos una exposición a un frío intenso, por ejemplo, un aire acondicionado o una corriente de aire, y otras veces tiene que ver, en algunos casos aparentemente, con episodios de hipertensión o con un síndrome postviral, es decir, tuvo una enfermedad infecciosa, una angina, posteriormente puede tener una parálisis facial. Ahora, ¿se puede dar 2 veces? Sí, se puede dar 2 veces e incluso 3 veces también. No es lo común, pero nosotros hemos visto muchos casos en los cuales la parálisis facial se puede repetir de ese mismo lado o del otro lado. No hay que confundir, a veces uno confunde la parálisis facial con la secuela de la parálisis facial, que es el hemiespasmo facial, donde al contrario se produce una recuperación del nervio, pero en forma anómala, y por lo tanto cambia las características y parecería que fuera una parálisis facial, pero no lo es, sino que es una secuela de la parálisis facial anterior. Así que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Quedan algunas preguntas, pero seguimos la próxima semana, doctor, porque siempre es muy interesante.